Empecé a trabajar con ella como niñera. ¿Cuántos hombres entraron? Todos los días, doctora. ¿Todos los días? ¿Uno diferente? Todos los días uno diferente. Me da placer, me gusta acostarme hoy con uno, mañana con otro. Entro al cuarto y consigo a Isaac, al bebé, con el vibrador de ella, chupándoselo en la boca. ¿Pero qué tú ¿Al estás bebito? diciendo? El bebito. Pero que... Doctora, el niño con el vibrador chupándoselo. El niño está diagnosticado con autismo. Héctor nunca ha estado presente. Yo hice todo eso y soy una rata. Yo abandoné a Charlotte, abandoné a Dylan. Si al hijo no le da leucemia, no se Estoy acuerda aquí. que tiene uno con autismo, doctora. Estoy aquí. ¿Qué tipo de autismo tiene tu hijo? Porque el autismo viene en diferentes grados. Ese momento. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Bueno, baby, aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor norteamericano John Katzenbach dijo: ignoramos el caos de nuestra vida hasta que algo grande y perjudicial irrumpe en ella. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, eso nos pasa. Aunque vemos los signos y vemos cómo las cosas van progresando y a veces el instinto nos dice que hay algo que está mal, muchas veces lo ignoramos hasta que llega la crisis. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Oh, sí, yo me tuve que ir de esa casa aterrada, con mucho miedo, porque mi vida corría peligro. Y ahora lo que más me preocupa es la integridad física y emocional del bebé. Deposité toda mi confianza en la niñera y ahora viene a traicionarme de esta manera. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Julia, usted está demandando a Ágata. Sí, explíqueme, por favor, de qué se trata la demanda y lo que usted exige para resolverla. Ok, doctora, vengo a demandar a Ágata por $5,000, ya que por su culpa estoy Estás sufriendo loca, yo no te voy a pagar No, nada de espérese, esa cantidad. espérese. Ok, doctor. Ok, doctora, a raíz del comportamiento de esta señora, yo empecé a sufrir de los nervios. No, pero yo no sé nada del comportamiento de ella. Ok, yo empecé a trabajar con ella como niñera. ¿Desde cuándo? Desde hace 6 meses Ok. comencé a trabajar con ella. Durante 4 meses tuvo un comportamiento bien, yo no tenía nada que decir de ella. Nos mudamos a un apartamento más grande porque ella me convenció de que me fuera a vivir con ella porque necesitaba a alguien todo el día, noche, todo para cuidarle al bebé. Yo tenía un cuarto rentado y ella me hizo salir de ese cuarto. Okay. Yo ¿Qué me edad fui- tiene el bebé? Tiene 2 años, doctora. 2 años tiene 2 años la tiene el criatura. bebé. Ok, continúa. Ok, doctora. Entonces me voy a vivir con ella. Cuando nos mudamos de apartamento, su comportamiento empezó a cambiar. Un fin de semana ella se va para Nueva York. Cuando regresa, llega toda deprimida, toda enferma, porque una amiga le dijo que el novio lo había visto con la ex. Ella cae en un estado depresivo y se acuesta en un mueble a llorar y a llorar, a llorar. Doctora, pero eso le duró un día, porque al siguiente día empezó a contactar hombres por internet. ¿Qué y a querías? meterlos ¿Que me al quedara ahí apartamento echada en un sofá? para tener sexo, emborracharse Esa es mi vida privada. en la casa. ¿En la casa donde está el En la casa, niño? doctora, donde está el niño que yo cuidaba. ¿Ah? Sexo y alcohol. Llegué a pensar hasta que droga, doctora. Sexo y alcohol. Y empecé a asustarme, a tener miedo, a temer por mi vida. En la madrugada, cuando entraban esos hombres, yo sentía las puertas. Porque andas de chismosa Porque- todo el tiempo. Ella duerme en este cuarto, yo dormía en este cuarto y en el bebé. Esto estaba yo en el medio. Y yo tenía que oír, doctora, todo aquel de barajuste sexual, sus gemidos, sus quejidos, todo. hubiese Yo creo que puesto por unos respeto a mi tapones. edad,
por respeto a mi edad, ella tenía que ser un poquito más prudente, Y a ¿no? su hijo que está Y a en su la hijo casa. que está ahí, doctora. Cuando entraban esos hombres, yo trancaba y cerraba con llave porque empecé a temer por mi vida. Me empezó a sufrir de los nervios, me empezó a dar de todo, sufrí un desmayo. Venga, pero todo. ¿cuántos hombres entraron? Todos los días, doctora. ¿Todos los días? ¿Uno Todos los días diferente? uno diferente, que ella los conocía por internet y los citaba en su Pero casa. a su casa. A su casa, doctora. Es tan descarada esta señora, doctora, que un día estamos desayunando, comiendo normalmente, tranquilamente, y ella me dice, ay, Julia, te tengo que comentar algo. Sí, señora, le digo yo. Tú no sabes que uno con los hombres que salí me llamó el tercer día para decirme que me haga un examen porque porque el hombre tiene clamidia. ¿Usted se imagina, doctora? ¿Ah? Clamidia, una enfermedad sexual que da por promiscuidad. ¿Ah? Empecé a Y sentir- por falta de protección Y por falta- también, No, porque hay eso es protección. mentira, Doctora, porque después que está Doctora, borracha... yo me cuido. Después de que está borracha, ¿qué se va a proteger esta señora? Julia, si ¿Ah? tú andas de metiche todo el tiempo Doctora. limpiando la casa que no te corresponde. Cuando yo decido irme, doctora, de esa casa, es porque ese día yo vi el hombre que ella subió al apartamento, una cara de sádico, de Pero ¿a quién le tiene que gustar? ¿A ti loco, o a de mí? todo. ¿A ti o a mí? sádico, de ¿Quién se lo va por internet. No se sabe quién es quién, doctora. Roberto, acércame el documento que Este es tiene. el bill, doctora, que yo pagué Ok. para el hospital. Pero yo quiero saber qué fue lo que te pasó que te Me hizo dio llegar un al ataque de hospital. pánico, un ataque de pánico y me dio un desmayo y fui... Pero tú padecías de ataques de pánico. No, doctora, jamás. O sea, que Era el algo que se te comportamiento- desarrolló. Sí, por el comportamiento de la Ella es señora. una exagerada, por el comportamiento doctor, de la eso es señora. mentira. 5.020 una dólares aprovechada. de ataque de pánico y mareos. Mareo. Y vértigo, doctora. Y vértigo y todo. ¿Qué pasó con el niño? Explícame. Bueno, el niño le salió una ronchita en el labio, ¿verdad? Y le fui a comentar. Mira, Ágata, el niño tiene una ronchita en el labio. Eso es producto de que tú amamantas, llegas borracha y le metes el pecho al niño lleno de alcohol. Seguro fuiste tú, le diste una comida caliente, el Doctora, niño le pero salió lo una llaga. más grave de todo esto, doctora, lo más grave, lo que de verdad me llevó al estado más extremo de asco y de preocupación, adivine qué, doctora. Entro al cuarto y consigo a Isaac, al bebé, con el vibrador de ella chupándoselo en la boca. ¿Pero qué tú Al estás bebito. diciendo? El bebito, ¿Pero qué doctora. cosa es eso, Julia? ¿Cómo te Chupándose el atreves vibrador. a decir Un eso vibrador, aquí? Doctora, que tiene semen, que tiene fluidos. ¿Tú tienes evidencia de lo que tú Sí, me... doctora, se las di a ¿Pero qué producción. evidencia? ¿Qué evidencia? ¿Dónde están las evidencias? Yo Señor se lo di a director, producción. déjeme Estoy ver la completamente evidencia que segura de lo habla que la estoy demandante, diciendo. por favor. Doctora, el niño con el vibrador chupándoselo. Pero tú estás loca. A ver. No, la loca Julia, eres tú, explícame eso, perdóname. doctora. Todo tiene La una respuesta. loca eres tú. Que explícame, ¿qué Doctora, hace el niño con el bebé eso con en la un boca? un ¿Qué herpes en la hace boca? el niño con...? Pero Julia, explícame, ¿por qué? Si tú eres la responsable del niño, si a ti se te pagó... Doctora, ¿qué le parece? Para que lo cuidaras. Ok, ¿cómo Pero el mira niño eso, ¿cómo me ingre- haces o sea, eso ¿cómo el delante de niño- toda esta Porque tú no te gente? llenas la integridad delicadeza del de hijo. cuidar que tu hijo Tú no eres una perra traicionera. tu juguete Eres una perra sexual. traicionera, No, doctora. eres una descarada, Doctora, ella es la prostituta. responsable. Entonces, 100% por de ese esa niño. razón has venido para que ella te pague la cuenta médica De 5.020 de dólares. 5.020 dólares y tú no quieres seguir trabajando. No, yo me fui, doctora, ya me Porque fui no fue una corriendo. traicionera y rompió el contrato que Ok. había. Responde, a mí Ágata. yo tuve que irme esa noche que ella metió a ese sádico al lobby del edificio, buscar al vigilante del edificio y él fue el que me llevó al médico. Ok. Él fue el que me tuvo que llevar porque yo estaba ya desmayándome, aterrorizada, doctora, cuando yo le veo la cara a ese sádico Y loco. ella no hizo nada. No, ella feliz. Ok, perfecto. Responde, Ágata. Bueno, doctora, no se lo voy a negar. Mi vida no ha sido fácil. He tenido, a raíz de lo que me pasó, una vida promiscua, si se puede llamar Promiscua, así. prostituta, doctora. Ese Pero, es mi problema. ¿Qué cosa es difícil de la promiscuidad? Mire, Si la doctora, promiscuidad es algo que produce uno mismo. Pero es que también me gusta, me da placer. Me gusta acostarme hoy con uno, mañana con otro, conocer gente. Esa es mi vida ¿Y personal. por qué lo Esa haces es mi vida personal. en tu casa? Porque esa es mi casa, doctora. Pero a mí me parece que Y yo cuando uno prefiero tiene estar un en mi hijo, casa que cuando estar en uno la tiene calle un por ahí. hijo, traerle un macho, otro macho, otro Pero no macho. los ve, doctora, para eso Sí está los ve, ella. doctora, para ella eso lo está cuida, ella. No, ella lo sí los ve, cuida. doctora. Mire, le voy a indicar. Mi cuarto está aquí. En el medio está el cuarto de ella, o estaba, porque Doctora, ya se fue la que ella una desgraciada. huelga. Y en el otro Imagínese. cuarto, el tercer cuarto, es el cuarto del Sin niño. pudor, sin ningún Pero tipo ahora de pudor. explíqueme usted, si ella se le paga
para que tenga al 100% la vista en ese niño. ¿Qué hacía el niño en primer lugar? Que se lo tengo prohibido a ella, porque ella no se le contrató para que lavara platos, ni para que entrara en mi cuarto a acomodar. ¿Qué hacía ella? Acomodándome la cama. El niño en un descuido seguro andaba hurgando en mis cosas, poniéndose mis cosas o buscando qué hacía ella atrás. Si tenía ya 6 meses contigo, ¿qué voy a hurgar yo en tu cuarto? Por favor, ¿qué voy a hurgar yo en tu cuarto? No, yo no te tengo que decir nada. Yo no sé nada de tu vida. Yo no le voy a pagar Yo sí te puedo decir de entrada que tu comportamiento me choca. Y que lo que tú tratas de justificar como es mi vida privada y es mi casa, yo hago en mi casa lo que a mí me dé la gana, me parece genial si fueras una mujer soltera. Sin hijos. Pero desde el punto que tienes un niño de 2 años, la entradera y la salidera de machos extraños en tu casa, conocidos por la internet, me parece una verdadera asquerosidad de tu parte. Acuérdate que saliste con uno de ellos, en el caso? A pasear con el bebé. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo testigos. Hacemos un corto receso, a la vuelta, si tienes algo más que decirme, perfectamente. Tengo aquí el contrato que ella incumplió. Regresamos enseguida. Me bajó al niño envuelto en una cobija y me dijo que se lo cuidara, que ella tenía que salir a comprar algo, donde yo veo por las cámaras como ella está subiendo un hombre al edificio. Porque no encontraste. Tú estás enferma, tú tienes que ir a un médico, tú tienes un problema sexual. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado.